Al igual que en el primer panel, es un privilegio presentar a dos grandes amigos, una mexicana y un mexicano ejemplar, a los cuales la gran mayoría de mexicanos los admiramos. Son gente profundamente comprometida con las principales causas y demandas que recoge la sociedad mexicana, que exige la sociedad mexicana. Mi querida María Amparo, investigadora, columnista del cine, una de las gentes que más sabe sobre los temas de este panel, que es anticorrupción y transparencia, sobre el Estado de Derecho y otras cosas fundamentales. Yo te quiero dar una cordial bienvenida. Gracias, María Amparo, por estar con nosotros. Y a otro gran amigo, que también todos ustedes conocen, los dos todo el mundo los ha leído y los ha visto, a don Federico Reyes Heroles, que es una gente a la que vale también yo quiero mucho y admiro mucho. Los dos son grandes amigos, hemos dado varias batallas juntos, sobre todo en las modificaciones del fortalecimiento institucional del Estado mexicano a través de leyes que realmente le den certeza y respuesta a las principales demandas de los mexicanos. Me refiero precisamente a la parte de anticorrupción y de transparencia. Juan Federico ha sido, al igual que María Amparo, un gran luchador por muchísimos años de estos temas y otros muchos. También columnista, escritor, amigo y gran mexicano, por lo cual te agradezco mucho, Federico, que estés con nosotros. Y bueno, nos iba a acompañar Jimena Puente, que era la presidenta del Instituto de Transparencia, pero tuvo una operación, hoy la operaban, la intervenían quirúrgicamente, fue un tema que salió y bueno, pues a nombre de ella, una disculpa, tenemos un gran panel y vamos a abordar dos temas que yo en lo personal creo que son los temas más sensibles para nuestro país y para nuestro Oaxaca, que es la parte de corrupción, la parte de transparencia y de entonces, si les parece, primero empezamos con que debemos empezar y luego nos vamos a ir. La primera pregunta sería, ¿cómo ven, María Amparo, la posibilidad de implementar un sistema estatal anticorrupción, algo que se pudiera tropicalizar, como el que ya se construyó, que reforma constitucional en México, y cuáles serían los ejes principales que estaría viendo para realmente tener este impacto? Gracias, Gutiérrez. Gracias, Gerardo, por invitarnos a este panel. Saludo a Benjamín Hernández de Coparmex, aquí de Oaxaca. A todos ustedes, y si me permites primero hacer un comentario general para corregir dos cosas. Primero, el especialista en transparencia y pionero en corrupción es Federico. No lo digo nada más frente al público, está escrito aquí, en la anatomía de la corrupción. Entre todas las personas e instituciones destaca Transparencia Mexicana y su fundador Federico Reyes Heroles, quien fue pionero en la investigación y poner este tema en la agenda. Lo fue cuando nadie pensábamos todavía en el tema de corrupción como un tema central. Y segunda corrección, decía hace rato Gerardo que él no creía en los liderazgos y en la sociedad. Miente. No, en la sociedad sí. Sí, por eso, no creía en los liderazgos, sino en la sociedad. Hacen falta los liderazgos y miente porque él fue un líder, y un líder espléndido del Consejo Coordinador Empresarial, donde cambiaron muchas cosas. Dicho esto, voy a la posibilidad de implementar un sistema estatal anticorrupción, y quiero decir que celebro el optimismo que escuché en el panel anterior, ¿sí? Porque escuché a Juan Pablo, escuché a Frederick, a Manuel, Emilio, ¿sí? Pues muy optimistas sobre lo que puede pasar en México o las potencialidades. Yo también soy optimista de las potencialidades, soy muy pesimista hoy en día sobre las realidades, ¿no? Decía en algún momento Juan Pablo,
pues los malos indicadores que está Oaxaca en términos de inversión, de tecnología, de comunicaciones, etcétera, pues a esos habría que agregarles los malos indicadores en los que desgraciadamente está la entidad, a pesar de que coincido con los panelistas anteriores el potencial que tiene Oaxaca, que esté entre los 3 peores estados de la República en términos de justicia en general, de Estado de Derecho, indicadores de salud, de desigualdad, en fin, en todos los que engloba el índice de desarrollo humano. Y me siento optimista porque sí creo que a través del liderazgo y de la sociedad se puede cambiar esto. Y creo que en México tenemos muchos ejemplos de cosas que han cambiado. Cambió la parte electoral a pesar de que tengamos muchos problemas. Sí es muy distinto hoy la democracia electoral de lo que fue la primera vez que yo fui a votar. A mí me tocó votar en 1900, López Portillo, 1976, ya me quería ser la más jovencita, 1976, en donde la opción era una, en la boleta aparecía un señor, José López Portillo, ¿sí? Era la opción que yo tenía. Cuando mi hijo votó por primera vez, tenía en la boleta 7 candidatos, ¿no? De ese tamaño es el cambio. Entonces, sí se pueden hacer las cosas. Hoy tenemos una Comisión Federal de Competencia, hoy tenemos un Banco Nacional de México, un Banco de México que es una institución de verdad con capacidades institucionales enormes y que ha cambiado la política monetaria en este país y que le ha dado estabilidad en las finanzas públicas. Así que, como comentábamos con Frederick en el avión, sí se pueden cambiar las cosas, o sea, sí puede cambiar también Oaxaca. Y voy ya a la posibilidad de implementar un sistema anticorrupción, y me da gusto que Gerardo haya planteado no una ley anticorrupción, sino un sistema anticorrupción, porque México es un país buenísimo, como decía don Daniel Cosío Villegas, para hacer leyes, pero es todavía mejor para violar esas leyes. Entonces, esto no se trata nada más de hacer leyes. Celebro que los legisladores hayan hecho la reforma constitucional, pero nos tenemos que acordar que son muchos pasos para poder llegar a implementar realmente una política pública o una práctica que pudiera comenzar a combatir la corrupción. Tenemos primero la reforma constitucional, luego tienen que venir las reformas a las leyes secundarias, luego tiene que venir la adecuación a tantas otras obras que tienen que ver con la corrupción, como sería la ley de obra pública, en donde las ventanas de corrupción y donde la práctica de corrupción es enorme. Después tenemos que tener reglas de operación y después tenemos que construir quizá lo más difícil, que es la construcción de capacidades institucionales. No se trata nada más de echarle recursos como les hemos echado a los órganos autónomos. México, que ustedes no lo crean, es el país con más órganos de autonomía estatal y desde luego los más caros del mundo, sino que tenemos que construir esos recursos humanos. ¿Para qué le damos autonomía a la Fiscalía si luego no tenemos ministerios públicos medianamente educados, medianamente capaces de llevar a cabo una investigación? Entonces, para que una reforma constitucional, que insisto, la aplaudo, pueda irse concretando, tiene que haber muchos otros pasos. Entonces, la idea de un sistema, por eso decía que me gusta, que como hacía la pregunta Gerardo, hace referencia a todo eso, a recorrer todo este trecho, al conjunto de mecanismos que se tienen que diseñar para el combate a la corrupción. Y sí, estos dependen del contexto específico en donde se quiera implementar, digamos, el sistema. Dependen de cada país, o en el caso de México, un México tan diverso como el nuestro, depende de cada estado, porque Oaxaca es un estado particularmente desigual en todo y en particular en la justicia, ¿no? Y la justicia y la corrupción pues van juntos, ¿no? Entonces tenemos que hablar del marco legal anticorrupción y después pues, los códigos de ética, la regulación de los procesos, la aplicación de auditorías, la presencia de mecanismos de monitoreo por parte de la sociedad civil, en fin, una serie de cosas. ¿Qué es lo que nos dice la experiencia internacional en términos
de los órganos anticorrupción y de las políticas públicas para luchar con ella. Lo primero es que no hay una receta única para hacer un órgano o un sistema o una práctica anticorrupción. No hay un modelo único de sistema y tampoco hay una relación, les quiero decir, entre el tipo de agencia que se hace en un país y el éxito de esa agencia. Hay agencias centralizadas y concentradas que han sido exitosas y hay otras que no lo son. Hay agencias que dispersan las funciones anticorrupción y que han sido exitosas y otras que no lo son. Yo les diría que en términos generales hay como 3 modelos de anticorrupción. Una de las más exitosas que siempre se cita, Hong Kong y Singapur, en donde hay una agencia única, ¿sí? un solo ente público que tiene todas aquellas tareas que son indispensables para la corrupción, que son la educación, la prevención, la investigación, la evaluación y después el diseño de política. Pero tienen por fuera lo que sería la función judicial, esa la hacen órgano distinto, ¿no? Luego tienes otros países como sería España, como sería Alemania, que son países que han sido exitosos a pesar de los casos que podemos leer específicos en combatir la corrupción, que concentran todo en una fiscalía especializada y el resto de las funciones, sobre todo las de prevención y denuncia, las ponen en otro órgano. Y finalmente están los países como Estados Unidos, que no nos queda más cerca, donde no hay un órgano de corrupción. O sea, todas las funciones las van jugando varios órganos del Estado y también es mucho más exitoso que lo que tenemos en México. En México el tema se empezó a poner en el 82, los que se acuerden porque tengan edad, cuando se creó la Secretaría de la Contraloría, que era un control interno, y todos, salvo yo diría la ley de transparencia, fueron modelos fallidos. Lo que quiero decir antes de pasar la palabra a Federico, que ya me extendí un poco, es que sea un solo órgano, sean múltiples agencias, sea un sistema anticorrupción, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, tenemos que considerar cuáles son las conductas a regular. Tenemos que comenzar en este país, aunque no lo crean, por definir bien las faltas administrativas y los delitos de corrupción, ¿sí? En México, para mencionar un caso multicitado, el de la Casa Blanca, y si había conflicto de interés, el conflicto de interés en México no es un conflicto de corrupción, ¿sí? Ya por ahí empezamos. Y lo que en Oaxaca es un delito de corrupción, en Chihuahua no lo es. Y lo que en Oaxaca se pena con 6 meses de cárcel en otro país, en otro estado, en Nuevo León, ¿sí? Se pena con 7 años de cárcel y no alcanza fianza. Entonces tenemos que comenzar con un piso común, ponernos de acuerdo de cuáles son los delitos de corrupción, cuáles van a ser las penas atadas a ellos y a quién le toca perseguirles. Segunda cuestión que es indispensable para ser exitoso es lo que decían en el panel de los empresarios, ¿sí? La participación de la sociedad, y dentro de la participación de la sociedad, muy particularmente la del sector privado. No hay un ejemplo exitoso de órgano de corrupción en donde el sector privado no haya participado de manera activa y donde no haya una cierta densidad de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Y finalmente son leyes, participación de la sociedad y una cosa, y por eso comencé diciendo que tenía de acuerdo con Gerardo, hace falta voluntad política y liderazgo. Yo diría esos 4 ejes son indispensables para poder tener un sistema anticorrupción, y sí se puede, no tenemos que esperar 30 años para que pase eso, ¿sí? Hay países, México en espacio de 6 años perdió 31 lugares en índice de percepción de la corrupción
la vienen viviendo desde cuándo, Federico? Ustedes desde 91. Bueno, en los últimos 8 años perdimos 31 lugares, mientras que países como Brasil subió 11 lugares, o Chile subió 3, Uruguay subió 4. O sea, no tenemos que esperar generaciones, ¿sí? Se puede hacer si hay estos 4 ingredientes. Gracias, Gerardo. Federico. Normalmente comienza uno estas intervenciones diciendo: me da mucho gusto estar con ustedes. La mayoría de las ocasiones esto es de dientes para afuera, para ser honesto. En esta ocasión voy a comenzar diciendo: me da mucho gusto estar aquí entre ustedes, pero créanme, me da mucho gusto estar aquí por varios motivos. En primer lugar, porque cuando me habló Gerardo, me dijo: te invito profesionalmente a que vayas a este evento. Me pareció muy importante que estuvieran ordenando una agenda para el Estado. Parece que no, pero tenemos una acción pública muy dislocada, muy enrojecida. Con frecuencia vemos a los presidentes municipales cambiar de programas. En alguna ocasión, una secretaria de Hacienda me dio un dato que es aterrador: el 85% de las acciones municipales no tienen continuidad. De tal manera que, qué bueno que haya una agenda. En segundo lugar, me da mucho gusto estar aquí junto a María Pablo Casar, aunque no lo debería decir, siendo una beba, ella y yo coincidimos en la facultad, y ahí desde entonces decimos que usted es una mujer realmente admirable, consistente, muy estudiosa, ojo, eso se dice fácil, pero muy estudiosa. Supone hay que estar detrás de los libros horas y horas de los estudios sentados siguiendo los datos. Y después de verano, me ha tocado suerte, por distintas cuestiones, tratar a varios presidentes del CCE, y debo decirles que el empeño que se dio durante la gestión de Gerardo, empeño que lo llevó en ocasiones a coincidir y en ocasiones a diferir, ha sido un defensor de un desumo, a capa y espada, de que la reforma fiscal fue un ejercicio para lo ha dicho una y otra vez. Y creo que al país lo entusiasmó el hecho de que hubiera un líder, que eso es lo que dice María Pablo Casar, un líder que convocara al empresariado, pero también al país a discutir cierto tipo de cuestiones. Estamos comentando ahorita que el código de ética surgió en que años se ya como Lo lanzamos antes del sistema nacional. No quería, sacamos un código de ética empresarial hace un año. Bueno, ahora, con frecuencia se habla de los liderazgos. Yo sé que por favor hacer un trabajo, y qué bueno, porque el país lo requiere. Requiere que los empresarios se vinculen con las problemáticas, requiere que los empresarios no solo estén, digamos, desde la tribuna de hacer convocar una rueda de prensa, no, que se metan al lobo, porque eso es de lo que se trata. El Chacho Barraza lo está haciendo ahora en Chihuahua, también me da mucho gusto porque creo que puede tener un muy buen desempeño. Y hay además en la sociedad mexicana una ansiedad, una necesidad de ver eso en liderazgo. Al fin y al cabo, los candidatos independientes son parte de esa necesidad. No nos digan que un partido político es la solución. Ya los vimos desfilar a todos y estamos convencidos de que hay buenos gobernantes de los 3 partidos o de los 4 partidos y pésimos gobernantes de todos. Entonces, sí hay una necesidad de destacar la figura de una persona. ¿Para qué? Para que le apueste con sus valores personales, con su trayectoria, a una convocatoria real que está más allá de los partidos políticos. Me da mucho gusto, y se dice liderazgo de manera muy de pasadita, pero les voy a dar un dato que confirma que es un liderazgo. En el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno que hace Transparencia Mexicana, estamos ahorita por sacar la nueva edición, medimos los trámites que afectan a la opinión pública, que afectan a los hogares en particular. Fíjense, hay entidades que estaban en lugares muy destacados, por decir el nombre, Colima estaba en el primer lugar, y de pronto se desploma y se va a la parte media de la tabla. Entonces nos sentamos a estudiar qué es lo que había ocurrido. Pues un cambio de gobernador. El próximo gobernador entró, no tuvo interés, se desplomó. Cuando el gobernador no está detrás de las distintas acciones, así como hay caídas, también hay ascensos. Por ejemplo, Querétaro estaba en la parte media de la gráfica y subió hasta el primer lugar en 4 años.
Yo estuve con el gobernador en aquel momento con la encuesta y me dijo, por favor, ¿me gusta explicarnos cómo operas? Tomó el folleto y le dijo a 70 y tantos servidores de los distintos niveles de órdenes del gobierno, les dijo, como manual, resultado, en 4 años estaba en el lugar número 1. Entonces, sí creo que estamos en un momento en el cual requerimos estos liderazgos y estos compromisos personales. No en vano, la sociedad, que sí muestran todos los estudios, está, en primer lugar, no puedo decir desilusionada, harta de los partidos políticos. Es increíble el nivel de registro de confianza que traen los partidos políticos. En primer lugar. En segundo lugar, desilusionada también de los efectos de la alternancia, porque la alternancia en teoría es un muy buen, digamos, controlador, es un contrapeso para que las camarillas no se asienten y se arraiguen y no tengan la amenaza de que puede llegar otro grupo. Sin embargo, en el caso de la corrupción, esto no operó así. Y aquí estamos, 16 años después de la alternancia, ¿no? Diciendo, sigue siendo un problema central de la corrupción. Ahora, comparto con María Amparo un asunto que a veces es impopular, porque en México estamos somos muy propensos a buscar soluciones mágicas y que todo cambie de la noche a la mañana. Y no, yo coincido con María Amparo que han sido los grandes logros que ha tenido este país han sido reformas graduales que se han ido dando sucesivamente. El caso de lo electoral, bueno, pues, recuerden ustedes cuando el INE era un órgano de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Ahora INE era un órgano de la Secretaría de Gobernación y lo presidía el secretario de Gobernación. Y vean ustedes dónde estamos ahora. Así como eso, podríamos decir otras cuestiones, por ejemplo, por supuesto, el caso de las instituciones de información y el acceso a la información. Contaba yo hace un momento que cuando estuvimos un folleto con las 10 medidas y le dijo, ¿qué es esto de acceso a la información? Presidente, era presidente electo. Le dije, presidente, yo lo conocía desde antes. Y me dice, follow the money, sigue el dinero. El dinero público, el ciudadano debe de poder meter sus narices. Me dice, suena muy bien. Que agarraron el folleto, que después comprendí que era sojo. Y se lo dio a otro, y no, pues, ya se perdió. ¿Quién nos iba a decir que 2 años después íbamos a tener una ley federal de acceso a la información, íbamos a tener el mandato para crear los órganos estatales? Y no por nada el grupo Oaxaca jugó un papel en eso muy importante, muy destacado. Entonces creo en los procesos, creo en ese gradualismo y creo que además debemos de convocar a ese gradualismo. ¿Por qué? Porque eso nos quita de mesiánicos que andan rondando. A ver, vamos perfeccionando las normas, vamos perfeccionando los andamiajes para poder tener mejores resultados. Soy un optimista y los invito a que se monten en ese optimismo. Hace 16 años, lo decía María Amparo, cuando hablaba uno de transparencia, la gente pensaba en el Mar Caribe, los acuarios, y dicen, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la administración pública? Ahora no hay un candidato a alcalde que no meta en su agenda un párrafo, un apartado sobre transparencia. ¿Ha cambiado la sociedad mexicana? Por supuesto que ha cambiado la sociedad mexicana. Y les voy a dar una buena noticia. Una buena noticia es que en los últimos años ya aparece siempre en los primeros lugares la demanda de transparencia. Es decir, hace 15, 16 años, bueno, estoy el dato, había un 33% de la población que consideraba que la corrupción era benéfica para el funcionamiento de la economía. Bueno, así ha cambiado. Ese momento para que las cosas trabajaran. Bueno, no hemos cambiado, por supuesto que hemos cambiado. Y los jóvenes son muy entusiastas. Soy, insisto, optimista. ¿Por qué? Porque tenemos en puerta, como lo señalaba María Amparo, una reforma de fondo que por primera vez articula a las distintas instancias y le da una cuestión sistémica, porque había avances, diría yo, por aquí, por allá, pero no necesariamente una visión sistémica. Se va a avanzar, se avanzó mucho con la nueva ley de acceso a la información. Les recuerdo a ustedes que hemos ido venciendo los cotos. Por ejemplo, cuando nació la ley de acceso a la información, ni pensar en los sindicatos, ni pensar en las universidades. Bueno, aquello era un incendio. La primera vez que acompañé al rector de la Fuente a llevar la cuenta universitaria a la Cámara de Diputados, bueno, al día siguiente había una revolución entre los rectores de las universidades estatales, porque decían que habíamos traicionado la autonomía.
como si las universidades no recibieran dineros públicos. Logramos los fideicomisos y así se ha ido avanzando lentamente, hemos ido logrando, digamos, que estos cotos vayan desapareciendo. ¿Por qué soy optimista? Porque viene la fiscalía. ¿Por qué fijo tantas esperanzas en la fiscalía? A ver, problemas de corrupción hay en muchos países. Tenemos problemas de corrupción gravísimos. La señora José, yo creo que debe estar poniendo con varios tafiles, porque quién sabe qué ocurra con su impeachment. La señora Bachelet nos trae el Mueragate, que también ha sido un asunto muy complicado. Bueno, y así podríamos seguir enumerando en América Latina, pero ¿por qué no miramos a la infanta? Está en proceso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en otros países esos actos tienen consecuencias jurídicas. Y en México, de cada 100 actos ilícitos, 97 quedan en impunidad. Entonces, ¿por qué está la ciudadanía desesperada? Precisamente por la impunidad. Y un paso importante para arrinconar esa impunidad es precisamente la creación de un fiscal general de la República que va a ayudar a que no sea una persona dependiente de alguna manera que pasa por el servidor de la presidencia de la República, tiene mayor independencia. A lo mejor yo sé que María Amparo está haciendo así, yo sé que falta, hay que perfeccionarlo, pero esto acaba con la vieja tradición jurídica, miren que yo estudié Derecho, de los procuradores. Los procuradores en México tienen una larga presencia y son muy defendidos en el ámbito jurídico, que a veces es muy reaccionario, muy conservador. ¿Por qué? Bueno, porque en México había el procurador de indios, ¿no? Entonces procurar es llevar a cabo, proteger. No, perdón, yo no quiero un procurador, quiero un fiscal, ¿sí? Que tenga autonomía, que investigue, que presente, como decía María Amparo, bien los expedientes para que los jueces puedan proceder en contra de los responsables. Ahora, ya me excedí en el tiempo. Hay muchas cuestiones que se pueden agregar a un sistema nacional, o perdón, estatal, y me atrevo a sugerir dos, muy concretos. En mi opinión, se debió en el Sistema Nacional de Corrupción, y así lo defendí públicamente un día frente al presidente Peña Nieto, se debió de haber gestado un Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Por qué? Porque ahora tenemos institutos en todas las entidades, tenemos un sistema nacional, pero no tenemos una política nacional en contra de la corrupción y de la malversación de fondos. Les pongo dos ejemplos. Si la Secretaría de Educación Pública, en asuntos en los que Transparencia estuvo involucrada, o está involucrada, la adquisición de las computadoras. Cuando ustedes se lanzan a comprar computadoras, se van a encontrar porque hay tiburones en el mercado, que estos tiburones a veces presentan unos sobreprecios abismales. Bueno, toda la República está comprando computadoras. Quiero saber cuál es la política de adquisición de computadoras y de laptops. La de televisión. La de televisión. ¿Tienes otro ejemplo? Bueno, son estos casos, Gerardo, los que se deben de plantear. ¿Cómo me imagino el Consejo Nacional? Me imagino como el Consejo Nacional de Seguridad, con el presidente de la República, 2, 3 veces al año convocando, hablar de problemas que tienen que ver con toda la República. Por ejemplo, la adquisición de medicamentos. Una de las áreas donde más ahorros puede haber es precisamente la adquisición de medicamentos. Transparencia le propuso al Instituto Mexicano de Seguridad Social hace como 4 o 5 años que hiciéramos una subasta inversa. En la primera subasta inversa se ahorraron 3,000 millones de pesos. Después propusimos que fuera una subasta consolidada, es decir, que se sumaron varias entidades, se sumó el ISSSTE, nada más, se sumó Pemex, que también compra una cantidad fuerte de medicamentos. En esa subasta, en un día, se ahorraron 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque los laboratorios pues saben cuáles son sus márgenes. Si no ejercemos el poder del Estado como comprador, pues le estamos cediendo ahí un margen a los laboratorios, o lo que sea. Entonces, por eso creo que es necesario un Consejo Nacional, y sería conveniente que hubiera un Consejo Estatal, porque también los presidentes municipales hacen adquisiciones. Paso a una segunda sugerencia que ojalá Gerardo, si llega a lo que creo que quiere decir. A ver, y con eso termino. Es que, bueno, es un tema apasionante.
Hay un asunto que se podría implementar y es muy sencillo, y que sería una solución para los servidores públicos y para la opinión pública. Los servidores públicos en México pierden muchísimo tiempo explicándole a la prensa sus logros. El secretario de Educación del Estado de Tamaulipas logra que disminuya la deserción femenina en 15%. Lo anuncia la prensa y nadie le cree. ¿Por qué nadie le cree? Por una razón muy sencilla, porque él es principal. Entonces, ¿qué es lo que hace el secretario? Invita un cafecito, otro cafecito, y cree que así va a convencer a los múltiples periodistas que siguen dudando porque hay un error en el origen de cómo se transmite la información. Lo mismo le pasa a los gobernadores, es que hay 250 camas más, no le creen. Perdón, pero eso no es sano para la opinión pública porque descree todo. Entonces, en otros países, y esta experiencia yo la traje de Suecia y no he logrado que se consolide, en otros países hay lo que tropicalizado podría ser Suecia, es interesantísimo cómo opera, una especie de Instituto Nacional de la Gestión Pública, que lo que hace es evaluar las acciones, pero no se trata de crear burocracia sobre burocracia, no. Si el secretario de Educación dice que disminuyó la deserción el 15%, lo que hace ese instituto, o 4 individuos, tienes 4 especialistas que en última instancia sugieren metodologías, afinan los casos, que están haciendo un double checking, una segunda versión de los datos que dan. ¿Para qué? Para que los ciudadanos centren su voto en los logros o no logros. Pero no podemos estar poniendo en duda si existen las 425 cámaras, porque entonces sí es partir de 0 cada 3 o cada 6. Es fácil de implementar, se puede tropicalizar, insisto, es muy sencillo, no implica gasto burocrático, porque la información se está gestando dentro de las propias secretarías y le daría la posibilidad de que el voto se vuelva un voto mucho más centrado en hechos y no en percepciones que andan allí volando. Por eso acabo, para no comerme más el tiempo de una etapa. Gracias. Bueno, yo no voy a hacer el mismo ejercicio que hice con los demás porque ahí tenía tema. Aquí voy a aprender igual que todos, pero pues ya traemos un chorro de cosas para la agenda por Oaxaca muy interesantes que al final los voy a comentar de manera muy breve. Y la segunda pregunta, y seguramente va a ser parte también de la tercera, es cómo robustecer el sistema de transparencia y rendición de cuentas en el Estado. Y la verdad, si les parece, la pegamos. ¿Y cuál debe ser la participación de la sociedad oaxaqueña en estos grandes temas? Y sobre todo, ¿cómo podemos empujar su aplicación? Entonces, me paro. No, porque es que comenta muchos temas apasionantes y el tema al que nos trajo aquí Gerardo, pues tiene tantos ángulos que nos podríamos quedar horas y horas hablando, como lo hemos hecho los tres en comidas privadas y en foros públicos, ¿no? Yo diría dos cosas nada más para cerrar la exposición de Federico. Yo no veo en este gobierno ni diseño de política pública porque, insisto, hacer una reforma constitucional no es diseñar una política pública para combatir a la corrupción. Y no hay, así como podemos decir que la estrategia de seguridad, pues seguimos sin verla, ¿sí? Seguimos sin ver la estrategia de seguridad, pues no vemos ninguna estrategia, no vemos conductas tampoco ejemplares. Mencionaba Federico hace rato a la infanta Cristina, que la sentaron en el banquillo de los acusados. Vimos al presidente de Guatemala defenestrado. Estamos viendo a Bachelet y a Dilma Rousseff en la tablita. Estamos viendo, bueno, otros casos en España, el caso Gürtel. El periódico Reforma todos los lunes publica en su página 2 sí se castiga la corrupción y lees, y sí, claro, se castiga en todo el mundo menos acá, ¿no? Te saca siempre un ejemplo de cualquier país, Estados Unidos, lo que sea, ¿no? No hay entonces diseño de política pública, no hay voluntad política tampoco. Lo que tenemos hasta el momento
lo que dijo hace un momento Federico, discursos. No hay candidato, no hay alcalde en funciones, no hay gobernador en funciones que no hable de corrupción y no hable de transparencia. Y sin embargo, lo que tenemos y seguimos teniendo después de tantos años es el círculo de la ilegalidad. Yo soy un delincuente, ¿sí? Y hago mi análisis normal, mi análisis costo-beneficio y digo, señores, a mí me conviene delinquir. Pongan lo que quieran ustedes, no pagar impuestos, robar un coche, lo que sea, trata de personas. Si cometo un acto de delincuencia, lo más probable es que nadie me denuncie. Si me llegan a denunciar, lo más probable es que el Ministerio Público no arme un expediente medianamente robusto. Si lo llegara a armar en la tercera parte de la cadena y llegara a un juez, lo más probable es que yo pueda sobornar a ese juez. Si ese juez fuera honesto y me llegara a castigar, me voy a la penitenciaría y desde ahí puedo seguir delinquiendo. De ese tamaño es nuestro círculo de la ilegalidad y por eso tenemos tantos incentivos a seguir delinquiendo. Que pensamos el delincuente es aquel que se robó la llanta del coche, no. El delincuente también es el que no paga impuestos y el que hace el tráfico de influencias y el señor que te cobra la basura o platicamos en la mañana y te tocan en tu casa, oiga señor, desasolvé su coladera. Si es un servicio público que me tiene que brindar el gobierno del Distrito Federal. Los mexicanos, bueno, también se sobra de Transparencia Mexicana que tantos años encabezó Federico, ¿sí? El hogar promedio en México destina 15% de sus ingresos anuales a pagos de corrupción, pequeñitos pagos, los 10 pesos que le das al de la basura o los 100 que le das a la gente de tránsito. Entonces, hablando de chips que hablábamos hace rato con Gerardo, nos tenemos en la lucha contra la corrupción, nos tenemos que cambiar el chip. Lo hemos hecho y me refiero ahí al código de ética que le he propuesto desde que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Ahora se lo propondré a Juan Pablo Castañón o a la Agenda por Oaxaca. Creo que nos tenemos que mover de esta cuestión que suena tan bonita y nos hace sentir tan buenos, que es la ética. Por el lado de la ética, les prometo, no vamos a cambiar a México en términos de corrupción. No, ¿por dónde cambiamos? Los seres humanos así somos, así como nos mueve la envidia en muchos casos. Federico escribió un libro maravilloso, yo voy a escribir uno mejor, ¿sí? Hay una parte de la envidia, ¿sí?, que nos mueve, que nos impulsa a mejorarnos. Lo que tenemos que hacer es decir, la corrupción no nos conviene. Si yo dejo de ser corrupta y Gerardo, o el sector empresarial lo deja de ser, y el alcalde lo deja de ser, vamos a estar todos mejor. Esa es la obligación que tenemos que hacer, cambiar el chip de la ética y de la bondad y del deber ser a la conveniencia pura y dura. Segunda cosa que creo que tenemos que hacer, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar los costos de la corrupción, demostrar que la corrupción te lleva a más desigualdad, a peores servicios públicos, a peor educación, todas las mediciones que hay, a peor salud, a bajar en competitividad. Yo sé que las cifras son un poco, en fin, no son datos duros, son aproximaciones, porque la corrupción, como es una cuestión que por naturaleza se esconde, entonces es difícil medirla. Pero si uno le pregunta a los empresarios, entre las 5 variables para mejorar la competitividad, la primera es la corrupción. El 80% de los empresarios te dicen que el principal problema, si queremos mejorar la competitividad, es acabar o paliar la corrupción. Y qué bueno que Federico lo dijo, es corrupción más su esposa, inseparable, ese matrimonio no se rompe, la impunidad, ¿sí? Porque corrupción, si no hubiera impunidad, no tendríamos ningún problema, ¿sí? Se castiga, pero acá no se castiga. Entre los 10 factores que más inhiben un buen entorno de negocios,
El primero, según todas las encuestas, la del Banco de México, la del Banco Mundial, etcétera, es la corrupción. Y si nos vamos a los costos, pues bueno, unos organismos dicen que nos cuesta el 2% del PIB y otros nos dicen que el 10% del PIB. Vámonos a la mitad, ¿sí? Estamos hablando de 780,000 millones de pesos. Yo la cifra ni siquiera la entiendo. La tengo que poner en términos de que es 3 veces el presupuesto de la SED o 18 veces el de la UNAM o, en fin, así me voy lo que dedicamos a medicinas, ¿no? Me voy a otros, productividad. Podríamos elevar 2% la productividad si somos menos corruptos. ¿Cuánto le cuesta a las empresas en términos de ventas? 5% nos declaran los empresarios. ¿Cuánto nos cuesta, ya dije, del ingreso? 15%, pero a las familias más pobres les cuesta 30%. Luego entonces la corrupción es un impuesto regresivo. Luego entonces reproduce la desigualdad. Entonces, bueno, 480,000 empleos se pierden por corrupción. Entonces, pues es cosa de decirles, ¿sabes qué? Si tú te vas y te compras una casa o un departamento, te va a costar 30% más de lo que te podría costar. ¿Por qué? Porque mi delegación, yo vivo en la Ciudad de México, el moche para las sociedades inmobiliarias es del 30%. Entonces, ellos me lo cargan a mí. Por eso digo que es porque nos conviene, porque tenemos que dejar corruptos. Y ahí paso a la parte empresarial y luego entro a la pregunta de Gerardo. Creo que tenemos que difundir, y aunque nos moleste muchísimo, ¿sí?, que el problema de la corrupción en México no es solamente del sector público. Nos las pasamos diciendo los políticos malos y los ciudadanos y los empresarios buenos. Me quedo en el caso de los empresarios, aunque sea impopular porque estoy entre parte del gremio, ¿sí?, y Gerardo los lideró durante 6 años. ¿Son víctimas o son victimarios? Pues sí, son las dos cosas, pero también son victimarios, también son parte de la corrupción, también dejan de pagar impuestos, también utilizan el tráfico de influencias. ¿Y saben a quién le pesa más esto? A las pymes, porque los grandes empresarios tienen para pagar a sus gestores, a sus grandes abogados, a sus coyotes o a sus lobistas en el Congreso, y las pymes no tienen ese dinero. Y las pymes en México son las que producen el 70% del empleo. Entonces, esa corrupción nos conviene combatirla, ¿sí?, y que también dejen de ser victimarios los empresarios, porque también hay extorsión de parte de los ciudadanos que vamos y antes de que nos pidan la mordida, oiga, aquí está para su refresco, pero agilíceme el acta de nacimiento, ¿no? O sea, que aquí, no me gustaría decir la corrupción somos todos porque me refiero al nombre esportivo, pero como lo cité hace un ratito, pues ya se me quedó aquí en el cassette. Pero somos ciudadanos, empresarios, víctimas y victimarios, y tenemos que asumir nuestra parte de la responsabilidad. Y celebro el código de ética, pero ese código de ética tiene que, así como le pedimos a los políticos, se tiene que desdoblar en prácticas concretas y medibles. ¿Por qué? Tenemos que hacer una métrica y tenemos que certificar, como veníamos platicando con el líder de nuestro coordinador empresarial, con Friedrich, con Manuel, con Emilio, ¿sí? Tenemos que hacer 10 medidas a las que se comprometan los empresarios, ¿sí?, y certificarlos y sí, premiarlos porque están haciendo un servicio a México, y luego le pasamos las concretas a Gerardo para su agenda para México. Y con respecto al sistema de transparencia y rendición de cuentas, primero que nada hay que aclarar que no es lo mismo tener un sistema de transparencia, porque tenemos y construimos una institución de clase mundial con un sistema informático muy bueno, que por ahí podríamos empezar a copiar también en Oaxaca, que uno de rendición de cuentas. No es lo mismo transparencia que rendición de cuentas. La transparencia es el primer elemento, si quieren, el elemento indispensable
de la rendición de cuentas. Para mí, como para Federico, el avance más importante, sin duda, de esas reformas estructurales y que se dio en el 2002, fue sin duda el derecho a la información y la creación correspondiente del IFAI, y ahora hace unos meses la autonomía que se le dio. Se le puede mejorar en términos de integración, sí, todavía hay cuotismo, todavía hay la cultura de petición por parte de los ciudadanos, es francamente deleznable. Les doy un caso: cuando salió la ley de transparencia, al secretario de Gobernación, de los cientos y miles de peticiones de información, eran sobre cuánto se gastaba en el celular y cuánto en comidas. Nadie preguntaba sobre derechos humanos, sobre las negociaciones oscuras, sobre los delegados de las diferentes secretarías en los estados. ¿Sí? Ceresol, por ejemplo, tiene 40 delegados por cada estado. ¿Sí? ¿Por qué ese botín? ¿Cómo se ve? Bueno, eso no le interesa al ciudadano. Entonces tenemos una cultura muy deficiente. Y en ese sentido son poco pertinentes, dobles saludos. Pero el principal problema que tenemos y que creo que tiene Oaxaca muy particularmente es que este derecho, como les digo, información no se traduce en rendición de cuentas. La información puede ser desde alguna perspectiva valiosa en sí mismo, ¿sí? O sea, saber que podemos pedirlas y que nuestras autoridades tienen la obligación de entregarlos es algo que nos satisface. Pero si no la usamos para mejorar las instituciones, como lo que está proponiendo de Suecia, Federico, ¿sí? Para evitar el mal uso de los recursos o para denunciar y perseguir posibles delitos, pues francamente a lo que nos lleva, a lo que a mí me ha llevado y lo que creo que demuestra la percepción de los ciudadanos, es que a lo que lleva es a decepción con la democracia y a frustración social. ¿Por qué? Porque ahora sé que hay, yo no sé si hay más corrupción o menos, pero ahora conozco más actos y redes de corrupción de lo que conocía yo hace 20 años. En un estudio que hicimos con Infolatina, ¿sí? En 1994 recabamos de los medios nacionales, electrónicos y escritos, 500 notas al año de corrupción. En el 2014 cerré esa investigación con 30.000 notas de corrupción. Entonces, claro, yo no sé si la percepción ha subido porque ahora estamos más expuestos, pero lo que sí sé es que la exhibición brutal que hemos hecho entre empresarios, sociedad civil, think tanks, etcétera, academia, sobre la corrupción, no ha disminuido en una centésima los niveles de impunidad que acaba de mencionar Federico. Ese 97% es de ayer, de anteayer, de hace un lustro, de hace una década, de hace 3 décadas. Y sin embargo, yo hoy sé que no se cometen 500 actos de corrupción al año, sino 29.000, o presuntos, dejémoslo en presuntos actos de corrupción. Entonces, esta importantísima labor de los medios, de los empresarios, de los think tanks, de la academia, no se traduce en reducción de la impunidad, y por eso digo que también la corrupción tiene costos sociales y políticos. Políticos porque somos el último país en apoyo a la democracia en América Latina y el penúltimo en satisfacción. Es una vergüenza. Somos la 15 economía del mundo, o la 13, no sé, según la medición, y somos el 103 en corrupción y somos el último en aceptación del régimen democrático. Sí me parece muy preocupante esta situación, y dejo para el final 3 recomendaciones de política pública para dar paso, si hay final, y si no las doy una, como tú me digas. Si hay final, entonces va Federico y al final cierro con eso. A ver, yo quisiera tratar de poner el asunto en perspectiva. ¿A qué me refiero? Los estudios de corrupción y el tema de la corrupción es algo muy reciente en la historia de la humanidad. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo?
porque de alguna manera tenemos una aceptación tácita de los asuntos de corrupción, pero bueno, ustedes se van a la Biblia, se van a encontrar con las monedas, y podríamos venir arrastrándonos. El hecho concreto es que el ser humano no le entró al análisis frío de los costos de la corrupción, sino hasta las últimas 2 décadas del siglo pasado. Y no por nada, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento, fue Peter Eigen, fundador de Transparencia Internacional, que había sido funcionario, servidor del Banco Mundial, quien de pronto dijo que había visto la corrupción y que de pronto dijo, señores, tenemos que ponerle un alto. A ver, ¿de dónde venimos? En el Banco Mundial tenían prohibido hablar de corrupción. Cuando se topaban con problemas serios de corrupción, en 1980, tenían que hablar de factor C, alto factor C, bajo factor C. ¿Por qué? Porque era políticamente incorrecto decir en Zambia hay una corrupción brutal, entonces alto factor C, con lo cual los recursos del Banco Mundial pues, no entraban porque había la posibilidad de que se desviara. Fue esto lo que motivó a Peter a crear una organización que le pusiera, como bien lo dice Mario Amparo, que le pusiera numeritos al costo de la corrupción. ¿Por qué? Porque, como lo decía Mario Amparo, es muy difícil medirla porque tiene rostros muy diversos. Por ejemplo, 5% del PIB, pues es equivalente a lo que gastamos en educación. Ustedes imagínense todo el gasto público en educación que se pierde al año, es un barco con un boquete brutal. Entonces este dinero pues se queda en los bolsillos privados. A ver, ¿de dónde surge lo de los pactos de integridad y toda esta cuestión? Muy sencillo. Hasta 1996, quizá por ahí, cuando se crea la convención de la OCDE sobre corrupción, era legal deducir hasta el 20% de la inversión sin justificación. Entonces, si una empresa enorme como Siemens, que llegaba a África a instalar una termoeléctrica, podía deducir, una termoeléctrica vale alrededor de 1.500, 1.600 millones de dólares, entonces podía, por debajo de la mesa, manejar 300 millones de dólares para conseguir las licencias, para conseguir todo. Entonces, el mundo ha cambiado. La convención de la OCDE, digamos, animó a que por primera vez dijeran, a ver, vamos a ponernos en la mesa y ser muy fríos. A nadie le conviene la corrupción, porque si a mí me cargan el 10%, el famoso 10%, pues entonces tengo que subir mis costos, entonces se encarece la obra pública porque va a estar arriba. Si nadie se corrompe, entonces los costos de la obra pública disminuyen. O sea, ya hay un costo disfrazado. Otro costo disfrazado es cuántos recursos, por ejemplo, para el caso mexicano, cuántos recursos han dejado de entrar a un país. Como ustedes saben, el índice de transparencia internacional lo bajan los inversionistas y dicen, no, alta corrupción, mejor vamos a otra parte, ¿por qué me voy a ir a meter en la corrupción social? Ahora, María Amparo lo dijo y yo creo que es muy claro, avanzamos mucho en acceso a la información y esto desnudó una serie de problemas, pero avanzamos un poco en lo que se refiere a impunidad. Entonces aquí estamos 15 años después diciendo por qué estamos hartos y a veces desanimados, pues porque no ha avanzado el problema de la impunidad, y eso es el eje para que realmente disminuya y haya una sensación ciudadana de que se está haciendo justicia. Me encantó que María Amparo retomara esta cuestión de la justicia e injusticia. No es casual que los países con mayor justicia social sean los países que tienen menor corrupción. La corrupción es un impuesto brutalmente regresivo, como lo muestran los estudios de transparencia y de este texto, ¿no? Y nos puede estar costando 15% de lo general y 30% de las familias de escasos recursos. Entonces, en un estado como Oaxaca, el asunto de la corrupción no solo es un asunto de administrativo, es un asunto humanamente hablando vinculado a la justicia social. Ahí donde disminuya la corrupción, habrá mayor justicia social. Claro, el condicionamiento de la basura. O sea, una familia de clase media le pide 20 pesos por retirar la basura, pues en su ingreso no le pinta. Pero una familia de escasos recursos que tiene esos 20 pesos y le significa, o las pipas de agua. Las pipas de agua, bueno, la decisión racional es comprar una pipa de agua cuando no se tiene agua potable. Una madre de 3 hijos, porque nada más en antibióticos, que se enferman los hijos, se va a gastar un dineral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues paga la pipa, y la pipa significa un
golpe rudísimo en su país. Entonces creo que debemos de darle el giro, es decir, no solo es una acción de desarrollo, porque dejan de venir capitales, se dejan de generar empleos, sino también es una acción de justicia social. Ahora, este pragmatismo es la mejor forma de aproximación. De hecho, Transparencia Internacional, si ustedes revisan, se declara, no se va por los códigos éticos, no, una acción de desarrollo. Qué casualidad que los países donde hay menor corrupción se ahorran el 5%, entonces ustedes imagínense, interés compuesto, 5% al año siguiente, 5% sobre el 105%, al año siguiente 5% sobre el 105% más. Entonces es una cantidad de recursos brutal. ¿Se puede de alguna manera enderezar el asunto? Claro que se puede enderezar. A ver, estamos en la posibilidad de generar mecanismos de control ciudadano a través de los teléfonos. Si ustedes van al Beneficentro, y eso lo estamos implementando en el Estado de México, ustedes van al Beneficentro y les condicionan el servicio, y eso es lo que define una mordida, ustedes pueden en vivo delatar. Y entonces el gobierno estatal lo que debería tener es una especie de centralita. Esa centralita es pública. Si en la estación de verificación número 9 es reportada sistemáticamente como si fueran alfileres en un pizarrón, ¿no? Imagínense. Pues entonces el ciudadano tiene acceso a esto y dice, yo mejor me voy a la número 2 porque tiene menos alfileres. Entonces, ¿qué ocurre? Generamos un mecanismo de información que tiene un impacto en la demanda y tiene un castigo al beneficentro, en este caso, que está haciendo mal sus cosas. El ciudadano es el mejor aliado en el combate a la corrupción. Si perdemos la confianza del ciudadano, entonces estamos perdiendo esa energía social que está ahí para poder delatar y por lo tanto corregir las deformaciones que se presentan en la sociedad. Yo soy optimista. En el país hay más de 105 millones de teléfonos. No todos inteligentes, pero un 60% ya es inteligente. No necesitamos teléfonos inteligentes. Necesitamos centralitas que nos registren, y eso nosotros hicimos con el No Te Calles, donde hay violencia, donde hay por ejemplo, ahorita el gobierno de la Ciudad de México acaba de implementar una app que se llama Mi Policía. Entonces, a ustedes no tienen un policía en la Ciudad de México, usted pone su app y debe el registro de policía y aparece si ese policía está certificado para levantar multas o no. Es decir, hay un potencial para involucrar a la sociedad y para empoderar a la sociedad gracias a las nuevas tecnologías fantástico. Y creo que debemos de aprovechar esta coyuntura para darle un giro y, insisto, lanzarnos a una nueva cuestión. Recomendación muy concreta, Gerardo. 3 de 3. 3 declaraciones, como impulsó Transparencia Mexicana en el 2015. 3 declaraciones. Patrimonial. Declaración, que además la patrimonial, hay que ser muy fríos. La patrimonial, hacer la declaración patrimonial protege a los servidores públicos. Esto es lo que tengo, no lo inventé, ya lo tenía desde que llegué. Segundo, declaración de impuestos. Están pagando sus impuestos, no están pagando sus impuestos. Resulta que los señores diputados se negaban a firmar la 3 de 3 porque no tenían la declaración fiscal, o sea que no pagaban impuestos. Y tercero, una declaración de intereses. ¿Qué quiere decir? Yo, a ver, les pongo un caso muy concreto, el día que se lo puse el secretario de la Hacienda, nada más veía que se le hacían nosotros así. Muy sencillo. Yo tengo una acción de un club de golf. Se me ocurrió poner ese ejemplo, sin saber lo que venía. Esto fue semanas antes del caso. Yo tengo una acción del club de golf. Estoy en todo mi derecho de tener una acción del club de golf. Yo no juego golf, me interesa. Pongo el ejemplo del club de golf porque hay muchos accionistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Soy presidente municipal y decido que es importante y justificadamente hacer una calzada que va a pasar cerca del club de golf y por lo tanto todos los terrenos adyacentes al club de golf se van a elevar sus precios. Pero si la medida de política pública es correcta, construir la calzada, el presidente municipal lo debe de hacer. Por lo tanto, suben los precios de las acciones del club de golf. A ver, si nosotros sabíamos que él tenía una acción del club de golf, podremos debatir si es correcto o no hacer la calzada. Lo que no se vale es que nos enteremos que tenía acciones del club de golf una vez que ya se hizo la calzada y entonces todos nos especulamos y decimos, no, se hizo la calzada para que aumentaran los precios del club de golf. La declaración de intereses
protege a los servidores públicos. Y eso deberíamos hacer. 3 para los servidores que se adhieran al proyecto. Es muy concreta, muy sencilla, pero qué trabajo cuesta convencer de que se reúnan los 3 parlamentos. Ya me quedo, para no comerme más el tiempo de la doctora Casar, que se me va a tratar. Lo bueno es que siempre son así, no creo que es nuevo. Quiero hacer un anuncio que tiene que ver con lo que estamos viendo. Primero, con la corrupción. Cuando liberaron al Chapo Guzmán fue por un acto de corrupción. Hoy un acto a favor de combatir la impunidad, hoy ya lo apresaron. Entonces yo creo que es una buena creo que esos son los 2 grandes temas: corrupción y que no haya impunidad. Y luego decir, antes de que sigamos ya nada más por las conclusiones, quiero agradecerle mucho a Federico, para que todos también sepan. Ayer fue su cumpleaños y ayer llegó y estuvo con nosotros con toda la felicidad. Eso, ayer fue eso. Bueno, entonces, pues ya así conclusiones para que nos dé tiempo, vamos a 2 preguntitas. No, ya me las antes vamos a las preguntas. Sí. Bueno, entonces, a ver. No, lo que prefieran, ustedes. Sí, si quieres, vamos y ahí las metemos. Digo, 2 que tienen que ver, primero, cómo transparentar y eficientar la función del gobierno, tomando en cuenta las condiciones actuales de nuestro gobierno. Aparte de lo que se ha hablado, pero hablan también del conflicto del 2006, que quedaron 3 grandes pendientes: la reconstrucción de las instituciones del Estado para transitar a la gobernanza, a la gobernabilidad, los juicios por responsabilidades a funcionarios para iniciar la recuperación del Estado de Derecho y una reforma integral del Estado, que es parte de lo que estamos también hablando. Estas 2, y obviamente, pues cómo podemos generar que el gobierno tenga estas condiciones. Y luego, y la reforma integral del Estado. Y luego, estas 2 que creo que debe ser importante, también van de la mano. De acuerdo a la ley de transparencia, actualmente solo 4 municipios de Oaxaca, de nuestros 570 municipios, estarán en la migración de la información a la plataforma nacional del sistema. Migración a la información a la plataforma nacional del sistema aprobado. ¿Qué propuestas concretas se podrían implementar para incluir el resto de los municipios que no cumplen con el porcentaje de la población en este sistema nacional, para convertir sus expedientes digitales? Y sobre todo, en Oaxaca, más del 75% de los municipios se rigen por usos y costumbres. ¿Cómo en un caso como este de Oaxaca tan complejo podemos involucrar en todo esto que estamos hablando? Yo creo que es muy buena pregunta. Y luego, ¿cómo podemos hacer que el conflicto de intereses sea tratado en la agenda de la Federación como un delito federal? Es parte también del sistema. Entonces, pues, con estos dos temas que creo que agrupan bastante, pues, les pediríamos que concluyéramos. ¿En 5 minutos? 5. Nunca lo respetan. Te prometo. Disparar una. Voy las 3. Reconstrucción de las instituciones, que va junto con juicio de responsabilidades a los funcionarios, y la reforma integral del Estado. Sí hace falta. Si algún problema tiene México, yo no diría que es un Estado fallido, me parece una exageración si uno ve, digamos, los indicadores del Estado fallido. No somos un Estado fallido, pero sí tenemos muy graves fallas. En primer lugar, porque no somos un servicio civil, porque somos un conjunto de funcionarios que están elegidos por la meritocracia. Sigue habiendo
gran espectro de discrecionalidad. ¿Hace falta una reforma política? Me da pena decirles, pero sí hace falta una reforma política no para los políticos, una reforma política que atienda la calidad de vida de los ciudadanos. Porque cada reforma política es o para darle más dinero a los partidos, o para darle más facultades al Congreso, que luego las mal usa, o para darle o quitarle al Ejecutivo. No, necesitamos una reforma política, no como nos cuentan las últimas tres que hemos tenido, para empoderar al ciudadano. No nos han empoderado nada, ¿sí? O sea, empoderar quiere decir poder tener estas cosas que estaba sugiriendo hace un rato Federico, ¿sí? De poder denunciar y de poder tener una esperanza, aunque sea baja, de que esa denuncia puede prosperar. Esa no la tenemos. Nos hace falta más que una reforma del Estado como la conocemos, una reforma del sistema judicial, una reforma de justicia. ¿Sí? No tenemos ministerios públicos y no tenemos tampoco jueces que estén preparados y que estén libres de corrupción. Segundo, luego voy al último que es el más difícil, conflicto de intereses. ¿Sí? En México hay que tipificar el conflicto de interés. Platicaba el otro día con un ministro de la Suprema Corte de Justicia. En la gran mayoría de las democracias está penado con destitución y con cárcel el encontrar a un juez sentado o en sus cámaras, que se dice en sus cuartos, en sus oficinas o en un restaurante, con alguien, ¿sí? Sobre el tema del que está hablando, medio ambiente, una empresa, etc. Pierden su aquí usted puede encontrar, ¿sí?, a el dueño de una televisora o de un periódico o de Bombardier o de lo que sea, sentado, si se está litigando, sentado con el ministro que va a juzgar y no pasa nada. Tenemos que legislar el conflicto de interés porque es un abuso gigantesco que se traduce en dinero. Y finalmente, el punto más importante y la pregunta central es la de los municipios. Sí tenemos que encontrar, para el caso de Oaxaca, o sea, la verdadera reforma política de este país es la del federalismo. No podemos tener un municipio de usos y costumbres, a lo mejor con 1,500 habitantes, y tener Nezahualcóyotl, ¿sí?, o Naucalpan, no sé, ¿sí?, en donde tienes unas capacidades, ¿sí?, tecnológicas de comunicación, etcétera. De otra manera, no vamos a poder resolver el problema, para empezar, de que puedan acceder al sistema de transparencia. Yo les quiero dar un dato y con eso cierro, y me quedan 40 segundos. Con eso cierro, ¿sí? La pobreza extrema en México está concentrada en las 110,000 comunidades de menos de 60 personas, ¿sí? Tú no puedes tener en Oaxaca, ¿sí?, 545 municipios, 570 municipios, ¿sí?, tan dispares con la orografía que tiene Oaxaca, etcétera, y pretender, ¿sí?, que Oaxaca sea una sociedad desarrollada. Tú no puedes llevar a un municipio, ¿sí?, de 700 habitantes la luz eléctrica y el drenaje y la educación y el hospital. Hay que agrupar en ciudades pequeñas, bien planeadas, no una cosa como la Ciudad de México, un espanto de corrupción y de calidad de vida y o sea, un infierno, ¿sí? Pero ahí está la pobreza extrema, en aquellas localidades 110,000 de menos de 60 o de 80 habitantes. Entonces, quien sea que sea gobernador o gobernadora de este estado, tiene que encontrar la forma de respetar, en efecto, a las etnias, ¿sí?, y comunidades, etcétera, y los usos y costumbres con la legalidad. No tienen que reunirse en Oaxaca, digamos, ¿no?, se rinden, ¿sí? Donde más prevalece la injusticia es en esos municipios, donde más carencias hay es en esos municipios. Así que yo creo que para la próxima autoridad de aquí, el mayor reto es ese.
llevar la civilización o traer a la civilización a esos miles de niños que tienen a Oaxaca sumidos en la pobreza, no porque quieran. No es cierto que ellos tienen el gobierno que se merecen, no es cierto, ¿sí? Se merecen muchas otras cosas, ¿sí? Y no se han hecho hace 100, 200 y 300 años. Sí es una deuda social y sí se puede resolver. Gracias. Gracias. María, un último, me llegó esto tarde, pero creo que es importante, un comentario, para que también lo agregues, si me permites, Federico, porque creo que es muy interesante, y dice de qué manera la reforma educativa debe incluir en la formación de los niños y jóvenes temas como la corrupción, la transparencia y la seguridad. No se escuchen del discurso. Dos cosas muy rápidas. Uno, sí quiero decirles también con gran tristeza que los mexicanos, y ahí sí, normalmente me choca hablar de los mexicanos y las mexicanas, pero sí tenemos un altísimo grado de tolerancia a la corrupción. Lo que es más, hay muchísimas cosas que hacemos todos los días y decimos que eso no es corrupción, ¿sí? Entonces, tenemos que educar, ¿sí?, en que, digamos, en ese antivalor que es la corrupción. Pero lo que no podemos hacer, y esa es mi experiencia y también lo que he leído de política comparada, no sirve de nada poner en un libro de civismo o que capacitemos a los maestros para decirles, ¿sí?, que tienen que meter el valor de la legalidad cuando salen y ese maestro, ¿sí?, lo están esperando en segunda fila, o el padre del niño lo está esperando en segunda fila, y el niño le dice, oye ma, ahí está el de las películas, y te paras y le compras al pirata. O sea, si la enseñanza no pega con la realidad, no sirve de nada. Así que sí hay que hacer un esfuerzo en educación, pero la práctica, la experiencia, lo que uno mama en casa y en la escuela, ¿sí?, es central. Y lo que los niños de Oaxaca maman en las escuelas y lo que los niños de Oaxaca, probablemente ahí sí no tengo más, pero en general el mexicano maman en casa, es no solamente que se vale corromper, sino que eres un fregón cuando corrompiste. Mira que lo veníamos también platicando, mira qué bien, se ahorró 10,000 pesos en impuestos, ¿sí?, en vez de decir, señalarlo. Nosotros no tenemos el señalamiento social, y el señalamiento social, es decir, yo no me siento con él porque es corrupto, ¿sí?, funciona. Y en este país uno se pasea, y digo María Amparo, yo me siento con un político que sé que es corrupto, me he sentado a comer, ¿sí?, y empiezas a discutir. No, a esa gente hay que ostracizar, mandarla al ostracismo, Hay que acabar con la tolerancia hacia la corrupción. Gracias. Gracias. Me da mucho gusto que haya surgido este tema, porque al final del día traemos ahí un vacío en la discusión sobre valores muy particular. A ver, ¿cómo se explica ese vacío? Se explica porque cuando las relaciones entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica no eran abiertas, entonces había muchos cursos de valores que en realidad eran cursos de religión. Tenemos que poner sobre la mesa el hecho de que en toda sociedad se comparten ciertos valores. No estoy diciendo los valores que tienen que ver con la cultura, y más en este estado, en este bellísimo estado. Los valores que tienen que ver con las culturas tienen que adaptarse también a un código mínimo de comportamiento. No se espanten, nada más lejano a mi intención que pensar en un larguísimo código donde se especifiquen cosas muy concretas de creencias que deben ser obligadas. No para nada, pero por ejemplo, en México es evidente que no respetamos al otro ciudadano. No lo digo yo, lo dice la encuesta mundial de valores. El respeto interciudadano en México es de los más bajos. Y cuando el respeto ciudadano interciudadano es bajo,
hay un caldo de cultivo natural, porque el ciudadano no respeta al otro. Algo tan evidente como primero el tiempo, primero el derecho, que es una consigna jurídica que viene de tiempos inmemoriales. Ustedes vean, la fila es una cultura. La cola es una cultura. Primero el tiempo, primero el derecho. Ah, no, yo decido que porque es cumpleaños de mi señora madre, que hoy sí tengo derecho a meterme en la fila. Tan sencillo como esto, la steward es no tengo prisa, el individuo que llegó, la diputada que llegó a un mostrador de una línea aérea y usted no sabe quién soy yo, sea usted quien sea, va para atrás. Esa expresión de usted no sabe quién soy yo es muy demostrativa del horror en el cual hemos convertido la cultura ciudadana. Recuerdo que en México hubo una cartilla ciudadana impulsada por Alfonso Reyes, fue una maravilla. Y deberíamos de renovarla, algo muy sencillo como igualdad ante la ley. Está complicado, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, todos deberán pagar impuestos si tienen ingresos. Lo dice la Constitución, pero no es un hábito. Entonces, por eso la necesidad de un Consejo Nacional. ¿Por qué? Porque este tipo de discusiones son políticas nacionales que tienen que pasar por el Secretario de Educación, por el Consejo Nacional de Educación, legislativo, para que queden plasmados estos grandes acuerdos de ciudadanía. Me voy a una cuestión que es delicada. Cuidado con este asunto de las reformas de Estado, porque en los últimos años hemos estado hablando mucho de las reformas de Estado. Mi impresión es que la gente ya está hasta el copete de las reformas de Estado, porque terminan siendo intangibles. El Estado tiene rostros muy concretos. Ir a hacer un trámite a alguna municipio, lo que sea, o delegación en nuestro caso, que somos capitalinos, es el rostro del Estado. Si el rostro del Estado supone corrupción, porque la señorita me dijo que, o si voy a sacar un pasaporte, me dicen, bueno, pues póngale aquí si le urge, ¿no? Aquí una lanita. Ese es el rostro del Estado. El rostro del Estado son los agentes de tránsito. Y el rostro del Estado son todos esos puntos de contacto entre el ciudadano y lo otro. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto al Estado dar la vuelta en la esquina? No, ¿verdad? No. Ah, pero existe el Estado. Sí, sí existe el Estado. Entonces hay que ponerle concreción a los términos de eso que llamamos Estado. Ahora, segundo, cuidado con volver federales los delitos. Hemos federalizado demasiado en este país cuestiones que tienen que ver con derechos locales y al contrario, hay que apostarle a que el Poder Judicial estatal sea fuerte. Y ahí va una sugerencia concreta. Muy concreta, a ver, ¿cómo se integra el presupuesto del Poder Judicial estatal? Porque resulta que en este país, hasta el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que ir a negociar el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia. Perdóname, en otros países es una asignación del presupuesto, X porcentaje del presupuesto, para darle no solo autonomía real en el ejercicio de los estados, ese es el rostro de la autonomía, para volver a la concreción, sino darle dignidad a los señores jueces. Segundo, la disparidad en los salarios de los miembros del Poder Judicial es abismal. Hay estados donde tienen una remuneración adecuada, tienen prestaciones adecuadas y por lo tanto tienen un Poder Judicial estatal profesional, comprometido, etc. Hay entidades donde es una miseria. Entonces yo creo que ahí tienes una vertiente muy interesante, porque estarías tocando a partir del judicial, como lo señala María Amparo, la otra cara de la moneda de la corrupción, que es precisamente que se integren bien los expedientes. Eso hay que revisarlo. Tiene la reforma del sistema penal acusatorio obligatoria para junio de este año, no sé cómo vaya a Oaxaca, pero sí les digo, hay muchas resistencias. Hay resistencias del Poder Judicial y hay resistencias de los litigantes. Decía Cruz que nada le cuesta más trabajo al ser humano que ir de una costumbre a otra. Entonces, a los señores litigantes, en el momento en que les desaparece el expediente y ya no pueden recurrir a la foja 433, están bloqueando la reforma, que dicen, yo cómo voy a aprender, a mi edad voy a tener que aprender otra vez a litigar. Dos, como ustedes saben, los miembros de la policía ministerial o de la policía de investigación carecen de un entrenamiento en la oralidad. Entonces, los ejercicios que se han hecho en la Suprema Corte de Justicia para ver cómo operan son dramáticos. Entonces, hay que pensar que si tú no integras bien el expediente, el juez va a batear el caso y entonces
el resultado va a ser más impunidad. Entonces, esa es una ficha clave para poder, digamos, avanzar. Y yo no podré estar más de acuerdo con María Amparo. Fíjate qué casualidad así. No, es que sí nos peleamos, pero siempre respetuosamente. Esto que señaló María Amparo es, yo lo he conversado con abogados de otros países y no lo entiendo. ¿Cómo? Un ministro de la Suprema Corte de Justicia puede recibir a los representantes de una de las partes y los puede recibir a solas. Sí, pero ¿cómo es esto? En otros países, ustedes lo han visto en las escenas de televisión, cuando un juez se reúne con las partes, se reúne con las 2, 3 o todas, pero es abierto. Perdónenme, yo creo que hay sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que no se deben transmitir al público. Eso no es transparencia. Eso hace que los señores ministros estén hablando de la televisión. En Estados Unidos ustedes han visto muchos sketches. Son dos códigos. El que tienes que atender, te apego a la legalidad y tu popularidad frente a la Cámara. Entonces, por mí que desaparezcan de la televisión las sesiones del Pleno, pero que eso sí, prohíban las llamadas audiencias de oídas. Que eso es una corrupción brutal. Y un asunto, Gerardo, que no sé cómo ustedes lo están. Normalmente los poderes judiciales están rebasados en la capacidad de digerir los múltiples expedientes que les llegan. Entonces se ha presentado una modalidad que es muy preocupante. Hacen outsourcing de los casos. Entonces, en el Tribunal Superior del Distrito Federal, que es uno de los tribunales más grandes del mundo, resulta que los señores magistrados tienen contratados a una serie de personas que aparecen por honorario. Y entonces uno pierde ahí el principio básico de que los jueces tienen rostro. No sabes quién te está llevando tu caso. El señor magistrado va a firmar el expediente y se acabó. Pero no sabes si es un caso así, no sabes si el señor del outsourcing resulta que es pariente de la que se está divorciando. Entonces hay que revisar eso, tiene que ver con el presupuesto del Poder Judicial, tiene que ver con la integración del Poder Judicial moderno y tiene que ver con el rostro del Estado. Así simple el caso. Bueno, simplemente rapidísimo, muchas propuestas que nos llevamos a la agenda: el Consejo Estatal Anticorrupción, la subasta inversa y consolidadas para la obra pública, toda la parte de conductas a regular, la participación, estas tres propuestas que hace María Amparo. En cuanto a la agencia única, la fiscalista especializada, la parte que mencionabas ahorita, el mecanismo de control ciudadano, también que mencionó Federico, este centro de denuncias anticorrupción, que es fundamental, lo que han promovido todo el mundo, el 3x3 o 3 de 3, que es la parte de las declaraciones patrimoniales, impuestos y declaraciones. Una reforma política, pero sobre todo una reforma de justicia que nos toma María Amparo, en la parte de los ministerios públicos, empoderando a los ciudadanos. Y al final también el presupuesto, revisar lo que está haciendo. Yo creo que esa de asignar presupuesto en base a un porcentaje te quita y le da realmente autonomía, y ver cómo están los sueldos del Poder Judicial, que son fundamentales. La implementación de la ley también moral, hay que ver cómo va en Oaxaca, y también la parte del poder que no tenga vínculos pues, con los interesados o con el outsourcing, el peor de los escenarios. Entonces, pues yo simplemente para decirles que algunas ideas que aquí recogimos son importantes. La corrupción, definitivamente, el que más afecta es a los más pobres. Entonces, es un impuesto absolutamente regresivo y, sobre todo, hacer y lastima a la gente que más lo necesita. La corrupción, a los que menos nos conviene es a los empresarios. Sería yo creo que otra de las ideas más importantes. Por lo todo, ¿no? Porque además son insumos más caros, accesos más caros, impunidad, falta de competitividad, obra cara, etcétera, etcétera. El gran reto, romper el vínculo entre la corrupción y la impunidad. Yo creo que sería
la gran apuesta. La participación de los ciudadanos como parte fundamental, donde hay que reconocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones y la aportación que tenemos que hacer a todo esto que hoy se discutió. Una justicia social con menor corrupción e impunidad, más bien a mayor justicia social, menor corrupción e impunidad. Y algo que a mí y en Oaxaca creo que es bien importante, ya no nos sentemos con los corruptos, ya no festejemos a los corruptos, no, y menos los apoyemos, por favor, sea quien sea, escogemos a las mejores mujeres y hombres para el destino de Oaxaca. Muchas gracias, María Amparo, muchas gracias a